Hola, muy buenas noches a todos mis hermanos. Cordial saludo de bienvenida en esta noche. Qué privilegio poderles ver a través de las redes sociales. Un gozo poder saludarlos a aquellos que se están conectando. Fabio, Claudita, su familia. Qué gozo poder tenerlos aquí. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes en esta cuarta noche de devocionales que tenemos y de lo que hemos venido hablando acerca de la palabra del Señor, acerca de esta semana que es Semana Santa, en la cual ha sido atípica por las situaciones que hemos tenido. Entonces es un tiempo también de recogimiento, un tiempo donde podamos compartir con todos nuestros hermanos, con todos nuestros amigos en familia, en la casa, y entendiendo también ese propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros de poder eh, revivir ese tiempo especial en la casa, compartiendo con nuestros hijos, con aquellos que a veces le dedicamos muy poco tiempo. Saludo especial a Priscila, Felipe, don Carlos, Fanny, que se están conectando en esta noche a nuestras redes para iniciar nuestro estudio. Ricardo también, que se conecta en esta noche. Eh, Qué privilegio es poder tenerlos. Un gozo con ustedes estar acá en esta noche. Gustavo también se acaba de conectar. Bien, mis hermanos, entonces en esta noche vamos a seguir hablando del tema relacionado con Jesús. Ya hemos estado hablando dos días hablando referente a sus características, algunas virtudes en especiales de Jesucristo, de lo que Él nos ha mostrado a través y que hemos visto en estos dos días, parte de su sufrimiento. Entonces, hablamos de parte de su sufrimiento porque ayer específicamente hablamos como de una parte, no más, sino de no lo que venía, sino simplemente la pasión, el sufrimiento que tuvo Jesucristo desde el día en que salió a orar al monte Getsemaní hasta el día que se encontraron eh, o que fue entregado prácticamente al juez, a los sacerdotes, a los religiosos, posteriormente ante el gobernador, y allí sufrió serias laceraciones, sufrió insultos, muchas cosas tuvo que pasar el Señor Jesucristo en ese espacio, un espacio muy corto, pero que para la vida del ser humano yo creo que tuvo que haber sido una eternidad. Si nosotros hubiéramos estado allí, creo que no hubiéramos resistido tanto como lo resistió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entender también que ese proceso de sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo fue para mostrarnos a nosotros o darnos la evidencia real de su amor y su misericordia hacia nosotros. Entender que Jesucristo tomó ese lugar y nos rescató a nosotros de ese puesto que realmente nosotros merecíamos. Nosotros deberíamos haber estado allí en esa situación, sufriendo la misma circunstancias que estaba pasando el Señor Jesucristo. Después de entonces de entender todas estas partecitas, vamos hoy a mirar el tema que nos corresponde y es la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús. Entendiendo que Jesucristo, después de esto, como veníamos hablando, ha sido maltratado, ha sido lastimado y posteriormente entonces ha sido llevado ante el gobernador, y el gobernador es quien da la orden para que Jesucristo muera en una cruz. Cuando hablamos de morir en una cruz, Lucas especifica muy claramente cuando está esbozando esta parte, y él habla que en el momento en que Jesucristo empieza su recorrido hacia la cruz, hacia el monte del Gólgota, iba acompañado de dos que nosotros conocemos como ladrones, pero Lucas lo especifica más como malhechores. Y ese es un sentido que debemos entender, porque a un delincuente común simplemente se lleva a juicio y allí es condenado, llevado a la cárcel, pero
a los malhechores, aquellas personas que realmente habían hecho algo atroz, algo mm, desastroso, entonces se les titulaba como malhechores y estas personas merecían entonces en esta época morir en una cruz. Ese es el concepto para poderlo entender, que Jesucristo estaba teniendo una muerte, pero una muerte muy dura, y lo estaban acusando también en ese sentido de malhechor. Entonces, vamos hoy a entrar a estudiar la crucifixión de Jesucristo y vamos a centrarnos en un tema, en un evangelio más, y es el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 32 hasta el versículo 56. Repito, capítulo 27 de Mateo, versículos 32 hasta el 56. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí. Dice la crucifixión y muerte de Jesucristo. Dice la palabra así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, pues que le libere ahora, si él quiere, porque ha dicho que él es el Hijo de Dios. Ahora mismo le injuriaban también los ladrones, los que estaban crucificados con él, y desde ahora a la sexta y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¡Ja! A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, mis hermanos, este es una partecita de lo que nos narra Mateo
referente a la crucifixión de Jesús. Pero antes de entrar en el episodio o centrarnos en todo el episodio del tema de la crucifixión de Jesús y ver todo lo que sucedió, lo que padeció, todo lo que tuvo que vivir en carne propia Jesucristo, queremos o quiero entrar en un tema más específico y es las 7 palabras que pronunció Jesús en ese momento. 7 palabras que nosotros llamamos, o en la Iglesia Católica le dicen el sermón de las 7 palabras, las 7 palabras de Jesucristo. Entonces, queremos concentrarnos en esas palabritas que dijo Jesucristo en este momento, entendiendo que Jesucristo padeció, sufrió, tuvo mucho dolor en esta situación, pero que tenía un propósito grande para con nosotros. Entonces, en medio de estos tiempos difíciles también que hemos tenido y que día a día lo vamos llevando con mucha calma, quisiera preguntarles si ustedes alguna vez en sus casas o allá en las iglesias donde se encuentran, les han preguntado alguna vez si a ustedes les gusta servir. Posiblemente ustedes estarán preguntando, ¿me gusta servir? Tal vez sí, tal vez no. Y no estoy hablando a nivel eclesial porque pues si lo hablamos a nivel eclesial hay muchos que levantarían la mano y dirían, sí, a mí me gusta servir, me encanta, eso lo hago todos los días. Pero otra pregunta, ¿a quiénes le gusta servir? Si a usted le gusta servir, una pregunta más, ¿a quiénes le gusta servir? ¿Será que me encanta servir cuando yo estoy rodeado de mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos? Posiblemente. ¿Qué tal si le servimos a las personas que quizás nos miran mal o que ni siquiera nos hablan? Sería interesante poder verlo. Pues queremos verlo bajo la luz de estas palabras que pronunció Jesús y verlo, qué nos quiere decir el Señor a través de esas frases tan especiales que dejó en la Escritura. Quiero también invitarlos en esta noche, mis hermanos, a que nos concentremos, identifiquemos o nos identifiquemos con los personajes. En la primera porción que vamos a encontrar solo va a aparecer Jesucristo. Entonces quiero que ustedes también interioricen lo que estaba sucediendo con Jesucristo, como si nos estuviéramos transportando hacia esa época y en ese momento que se estaba viviendo. De ahí en adelante, en las segundas y las demás frases, van a aparecer personajes. Entonces, posiblemente usted se puede identificar con alguno de estos personajes. Puedes decir, yo quiero seguir siendo Jesucristo, yo quiero seguir siendo este o quiero seguir siendo esto, pero siempre mirando o sintiendo la parte sentimental y comprender si usted quizás lo ha vivido o se puede poner en los zapatos de estas personas. Entonces, pongámonos en los zapatos de Jesucristo, con la primera frase que él dijo. La primera frase la encontramos. Hay algo adicional que les quiero comentar. La historia de la crucifixión y las 7 palabras de Jesucristo no las encontramos en un solo evangelio. Si usted, mi hermano, quiere investigar, quiere estudiar más acerca del tema, lo tiene que investigar en los 4 evangelios. Las frases que Jesucristo dijo están repartidas en estos evangelios. Están en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan capítulo 19. En los 4 los va a encontrar. Esta primera frase que Jesucristo dijo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera frase la encuentras en el Lucas 23. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el momento entonces, mis hermanos, de colocarnos en los zapatos de Jesucristo y ponernos en esa experiencia. Jesucristo venía de haber sido azotado, maltratado. Puedes colocarte en ese lugar y sentirte. ¿Cómo estaba Jesucristo? ¿Cómo me sentía yo? Mi cuerpo lacerado, maltratado, y cada vez que iba hacia un lado la gente me insultaba, me injuriaba, la gente me decía cosas, me tiraba cosas, adicionalmente me habían maltratado, me habían pegado. ¿Cómo estaría mi cuerpo? Adolorido, eh, quizás con algunas extremidades ya rotas, fracturadas. Imagínense en el dolor que podríamos estar viviendo en ese momento. Posterior a eso,
es llevado hacia el monte del Gólgota, el monte que es denominado la calavera, donde se hacían estos eventos, las crucifixiones en ese monte. Entonces empieza el camino de Jesucristo hacia el monte. No solamente que ya tenía esa carga encima, sino que adicional tenía que cargar una cruz. Obviamente Simón de Sirene estuvo ayudándole, obligado, pero estuvo llevándole una parte de la carga. Pero mientras Jesús caminaba en ese lado, había gente, soldados que le seguían azotando, le seguían maltratando, le seguían diciendo cosas. Entonces esa es una carga emocional, como si nosotros la estuviéramos cargando nosotros mismos. ¿Qué estaríamos pensando nosotros si estuviéramos en esa situación? Imagíneselo usted, mi hermano. ¿Qué estaría pensando usted ahí si estuviera en esa situación? Quizás usted tendría tiempo para pensar en lo que dejó atrás, en su familia, en lo que posteriormente va a llegar, o simplemente estaría pensando en esas cosas del momento, en mirar a aquellos que te están lastimando y tratar de decirle como hoy en día dicen los muchachos que hacen así, como que te llevo en la mirada, espere que yo me voy a vengar cuando salga de esto. Posiblemente como seres humanos estaríamos actuando de esa manera. Si tú eres parte de una iglesia y te sientes religioso o conocedor de la palabra, entonces dirías, no, a nosotros nos han enseñado que ese sentimiento debe estar quieto y que nosotros deberíamos perdonar. Pero estoy invitándolos a que pensemos realmente en esa situación que estaba viviendo el Señor Jesucristo. Si nosotros en esa situación con nuestro cuerpo tan maltratado estaríamos dispuestos a perdonar, creo que no, pero vemos esa evidencia del Señor como una realeza, algo grande que Él está mostrando. Si nosotros estuviéramos en esa tranquilidad, creo que igualmente no estaríamos pensando en perdonar. Sobre todo en nuestra actualidad. Y hemos visto, o no sé si ustedes, mis hermanos, hayan visto noticias, cómo la forma o cómo la gente es intransigente, cómo la gente empieza a agredir a aquellas personas que están efectuando una labor de ayuda y de auxilio. Doctores, enfermeras, bomberos, policías que están metidos realmente en la ayuda, en la prevención de esta pandemia y que están arriesgando sus propias vidas. Y hay otras personas que no lo entienden y lo que hacen es lastimarlos, presionarlos, injuriarlos, lastimarlos físicamente, lastimarlos psicológicamente. Pero que apártense de aquí porque ustedes están contagiados, no quiero que pase por acá, y eso lo estamos viendo en nuestra sociedad. Eso también estaba pasando en la época de Jesucristo. Posiblemente en una situación tranquila o quizás lo veamos nosotros como algo muy lejano, como si estuviéramos en una ventana y a través de la ventana miramos esa posición de Jesucristo. Ah, sí, Él sufrió, murió por nosotros y nosotros recibimos la salvación. Solo aquellas personas que pueden o que han vivido y que han sentido realmente un sufrimiento parecido, un dolor, quizás la pérdida de un hijo, quizás la pérdida de un esposo, algo grande, un dolor, pueden experimentar ese sufrimiento que hizo Jesús. Pero en medio de ese sufrimiento, el Señor esbozó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a hacer 7 afirmaciones sobre esas 7 palabras que el Señor dijo. Y la primera afirmación que el Señor hace o que hacemos nosotros acerca de esta palabra es que Jesucristo, el Señor Jesús, estaba pensando en el mundo. No le interesó a él mirar hacia quién estaba pidiendo perdón. Estaba pidiéndole perdón a todos los que le estaban maltratando, a todos aquellos que quizás creyeron en él y que estaban ahí como impotentes, no podían hacer nada. Jesucristo nos dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo literalmente. Él estaba amando a todos sus enemigos que lo estaban maltratando, lo estaban golpeando en ese momento. El Señor también nos dijo que perdonáramos 70 veces 7. ¿Por qué? Porque Él ahí estaba creyendo totalmente en el perdón.
Por lo tanto, entonces, hoy yo me voy a decir, Señor, me siento gozoso, me siento feliz, Señor, inmensamente, porque tú me perdonaste, Señor, porque tú me hallaste y me declaraste limpio, Señor. Y hoy yo puedo tener paz contigo, paz con el Padre porque tú me reconciliaste a nivel general. Señor, estaba mirando al mundo, sin importar lo que el mundo estuviera haciendo. Jesucristo mirando o pensando en el mundo. Segunda frase que encontramos en el Nuevo Testamento, y la frase es, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta también frase que la encontramos en Lucas capítulo 23. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí nos relata la vida del ladrón. Y recordemos que esta vida del ladrón solo aparece en el momento en que Jesucristo empieza a caminar hacia el monte del Gólgota, y ahí aparecen los dos ladrones. Mateo, capítulos que leímos anteriormente, nos declara o nos ilustra acerca de que los dos ladrones le injuriaban también, se burlaban de él y le maltrataban, le agredían mientras iban en camino hacia el monte del Gólgota. Y cuando están crucificados también siguen injuriando. Pero hay algo diferente, algo pasa en la mente de uno de los dos ladrones, algo pasa, hay algo que le hace cambiar la mentalidad y su perspectiva hacia Jesucristo. Le hace tener un arrepentimiento genuino, pero ahora lo mira con ojos diferentes. Quizás podamos esbozar algunas causas a las cuales acudió este ladrón. Puede ser que haya visto algo diferente en Jesucristo, posiblemente el letrero que Jesucristo tenía en la parte de arriba donde decía que era el rey de los judíos. Eso pudo haberle llamado la atención, generar algún cambio en este ladrón. Podríamos haber visto también la oración que hizo Jesucristo. Eso pudo haber hecho un cambio en el ladrón. Mirar que Jesucristo en medio de ese sufrimiento está pidiendo perdón por toda la humanidad, por todos los que están alrededor. Eso pudo haber hecho un cambio en Jesucristo. Posiblemente podemos también decir que fue un llamado. Mientras estaba subiendo alguna frase, algo específico, algo le dijeron y él entró en razón, entendió quién era Jesucristo, por qué estaba allí y generó este cambio. Y esto me recuerda el día en que Jesucristo nos llamó. Te pregunto, ¿te acuerdas, mi hermano, ese día que Jesucristo te llamó, que te rescató de donde estabas? Pues yo recuerdo ese día muy especial. Ese día que Jesucristo tocó mi puerta, que me llamó, hermanos, ese día dejé de vivir una religión que tenía. Dejé de vivir una doctrina y entendí que ahora tenía una relación perfecta con el Señor. Comprendí que Él era mi Salvador, que Él era ese intercesor que venía a rescatarme de ese barro, de ese lodo en el cual yo estaba. Hoy puedo entenderlo, vivir feliz, comprenderlo, porque Él estaba entregando su vida por mí. Comprendí ese pecado que yo llevaba y lo pude dejar gracias a Él, porque Él me rescató. No sé cómo estará tu vida. No sé si te recuerdas, si te acuerdas de esas cosas cuando el Señor te rescató, cuando Él puso los ojos en tu vida y te dijo, tú no estás perdido, tú tienes otra oportunidad, ven que yo te voy a rescatar. Pues precisamente ese ladrón tuvo esa oportunidad y ese encuentro con el Señor. Y sin esbozar más, ese ladrón fue una de las primeras personas que entró al reino de Dios. Qué gozo para esa persona en medio de la iniquidad, del pecado que vivía, de esa vida que llevaba. El Señor no escatimó y le perdonó. Aquí en esta afirmación entonces podemos decir que Jesucristo estaba pensando en el individuo. Ya llevamos dos afirmaciones. La primera es que Jesús estaba pensando en el mundo. La segunda, Jesús está pensando en el individuo. Ese es Jesucristo.
Esa es su esencia, pensar en ti, pensar en mí. Está pensando hoy en ti, mi hermano. Está llamando y te está diciendo que es una oportunidad, que te puedes arrepentir de ese camino que tú llevas y que Él te está esperando, que te está amando inmensamente, que te ama como un hijo, como un padre ama a un hijo. Entonces, no lo pienses más y no esperes más tiempo. Esta es la oportunidad para que tú le digas al Señor que estás arrepentido totalmente. Esa es otra invitación que tenemos, mis hermanos, a pensar cómo nosotros llegamos a las demás personas en nuestra actualidad, cómo lo hacemos, cómo vivimos este evangelio que el Señor nos dio. ¿Será que lo expresamos ante las demás personas igual que lo sentimos? ¿O quizás nos replegamos, nos apartamos y nos encerramos en nuestra casa para no querer compartir y no entregarle esta grandeza, esta maravillosa noticia que el Señor tiene para todos nuestros hermanos para meditar en esta noche? Tercera frase que el Señor Jesucristo esbozó y es: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. La encontramos en Juan capítulo 19. Totalmente Jesucristo muestra su humanidad en todos los sentidos. Jesucristo, en medio de esta necesidad, en medio de este conflicto que estaba enfrentando Jesucristo, sentía en su cuerpo el dolor, sentía la angustia, pero él no se quedaba con eso internamente, sino que él podía evidenciar lo que estaba viendo al frente y veía a María. María, su madre, con ese mismo dolor, con ese mismo llanto, con ese mismo sufrimiento, con ese mismo sacrificio de madre que estaba entregando a su hijo a que muriera en esa cruz. Jesucristo logró entender ese sufrimiento de su mamá. Lo entendió tanto porque acuérdense que una de las motivaciones que tenía Jesucristo era volver al lado de su Padre, estar sentado a la diestra de Él. Y ese era un anhelo especial. Por lo tanto, Jesucristo pudo entender ese sufrimiento que tenía María. Estaba pensando en ella, pensando en ese discípulo amado que tenía, que era Juan, en no dejarlo solo, sino que pudieran entender. Pudo entonces entender ese dolor, pudo comprenderlo de una manera especial y no pensando en su propio dolor, en lo que estaba viviendo, sino que dejó aparte ese sentimiento y pudo compartir con María, con Juan, ese sentimiento. Hoy mismo podemos estar pensando ese sentimiento que viven aquellas mujeres que son madres cabezas de hogar, que tienen que salir de su casa obligadas a buscar un sustento, un alimento para sus hijos, y no tienen ese gozo que hoy tenemos nosotros de poder compartir en familia con todos nuestros hijos, de tenerlos las 24 horas del día compartiendo, edificándonos nuevamente. Pues ahí está, el Señor está pensando también en aquellas mujeres, en aquellas personas que tienen que salir y que dejan a sus hijos. Él está pensando directamente. Y esto nos invita a entender que Jesucristo está siempre escuchando, está atento a todas nuestras oraciones. Él está pendiente. En medio de sus dificultades, el Señor está con sus oídos abiertos, pendientes de qué es nuestra necesidad, de qué es lo que necesitamos, de cómo estamos sufriendo, qué dolor tenemos, por qué lloramos. El Señor está escuchándonos en todo momento. Por lo tanto, aquí encontramos la tercera afirmación a la frase de Jesucristo, y es Jesucristo pensando en la familia. Aspecto general que encontramos en toda la escritura. Jesús pensando en toda la familia. Desde Génesis, cuando apartó al hombre, cuando le creó a la mujer, le dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, pensando en la familia, pensando en la unidad. Y quizás ese es el propósito que Dios tiene con nosotros en medio de esta situación, poder reencontrar otra vez la familia, darle el sentido especial con el cual el Señor la formó. Entonces es un privilegio poder
también entender lo que el Señor Jesucristo está haciendo en medio de nosotros. Cuarta frase. La cuarta frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase la encontramos en Mateo capítulo 27. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una pregunta que quizás muchos de nosotros siempre nos hemos hecho. ¿Por qué será que el Padre abandona al Hijo? No, luego no es Dios, luego Jesucristo no es el mismo Dios y entonces no confía en su Padre. ¿Por qué está esbozando esta frase el Señor? Pues esta frase parece que nos muestra que el Hijo está pidiendo como ayuda. Los que estaban allá al frente esbozaron como que le está pidiendo ayuda a Elías, le está pidiendo ayuda a Dios. ¿O será que necesita ayuda de aquí de los eruditos y que los conocedores de la palabra? ¿Será que es que necesita ayuda? ¿No se puede bajar de esa cruz? ¿Será que Jesús estaba mostrando debilidad al decir esta frase? Pues resulta que no, mis hermanos. Mateo capítulo 27 versículo 45 nos dice claramente, ilustra acerca de eso. Dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en ese viernes en la tarde. Esos viernes, en esos momentos, en esa época, los viernes, el sol salía a su plenitud. Desde las 12, recordemos que la hora sexta era el mediodía, la hora novena eran como las 3 de la tarde, el rayo de sol en su plenitud totalmente, pero dice la escritura que se oscureció, que hubieron tinieblas en ese día, un día atípico para el pueblo judío, algo diferente, extraño que se veía ahí. Y era necesario que se oscureciera porque nos está mostrando que Jesucristo en este momento estaba siendo totalmente humano. El Espíritu Santo se había apartado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitaba que todo ese pecado que nosotros llevábamos, toda esa inmundicia, toda esa iniquidad, recayera sobre Él para que se pudiera cumplir realmente nuestra salvación, para que todo eso recayera sobre Él y que Él lo pudiera tomar. Entonces, realmente necesario que el Espíritu Santo se apartara un momento y que Él pudiera recibir todo eso. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, Él recibió todo ese castigo, todo ese pecado lo consumió Él. ¿Para qué? Para que Él pudiera salir victorioso. Era Jesucristo como hombre ganándole al pecado en este momento. Y siendo nosotros pecadores, constantemente siendo pecadores, pues mucho más debemos entender que Jesucristo es nuestro Salvador, que a Él le debemos esta vida que ahora tenemos, esta vida de gloria que nosotros llevamos. Jesús, como hombre, vencía en este momento al pecado. Por lo tanto, Jesucristo exclama esa frase, la cual nosotros en la afirmación que tenemos le dejamos así: Jesucristo pensando en Dios. Jesucristo pensando en Dios. Quinta frase. Esta quinta frase dice, la encontramos en Juan capítulo 19. Tengo sed. Esta es una afirmación o que nos confirma realmente que el cuerpo de Jesucristo ya no tenía líquidos. Por lo tanto, él esboza, tengo sed. Y nos permite entender y comprender un poco más la escritura cuando entendemos en la Santa Cena, en algunas predicaciones, cuando hablamos y decimos que Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por nuestra salvación. Ahora es más comprensible, ya no había ningún líquido, es literal. Jesucristo derramó hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre que él tenía. Inclusive, hasta un soldado con una espada le hirió en el costado, por si habían dudas de que ya no tenía sangre, le hirió en el costado
y no salió nada, ya no tenía ni una gota de sangre. Este es el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Se entregó totalmente, derramó toda su sangre, su cuerpo fue maltratado, fue destruido y fue colgado en esa cruz. Ese es el sacrificio, mi querido hermano, que Jesucristo hizo por ti. Ahora, cuando Dios te pide a ti que hagas un sacrificio por Él, ¿tú por qué lo dudas? ¿Por qué sientes que no lo puedes hacer? Una pregunta hoy para que te confrontes con eso. Si Jesucristo hizo tal sacrificio por ti, por mí, por nuestra salvación, por darnos vida eterna, cuando Él te pide ahora que hagas un sacrificio, ¿por qué te niegas? ¿Por qué lo dudas? La afirmación que tenemos aquí en esta noche acerca de este tema y de esta frase es la siguiente. Jesús pensando en sí mismo. En esta frase Jesús estaba pensando en él, en ese sentimiento, en esa necesidad que tenía de como de autoayudarse. Ya no tenía de dónde sacar, está pidiendo algo para beber, algo para tomar. Tengo sed, me estoy sintiendo que ahora necesito ser ayudado. Sexta frase que encontramos en esta noche es consumado es. Consumado es, la encontramos en Juan capítulo 19 y esta frase la podríamos decir toda la noche, sino que el tiempo no nos alcanza, entonces toca cortico. Podríamos repetirla mucho, consumado es muchas veces, porque quiere decir que Jesús, el Señor, venció, Él venció a la muerte, Él es el que venció en la batalla y podemos esposarlo toda la noche y sentirnos contentos, dichosos cuando escuchemos esa palabra. Consumado es. Jesús es victorioso. Jesús venció en esa cruz y por vencer en esa cruz hoy eres salvo. Hoy somos salvos. Entonces podemos estar gozosos y dichosos porque Jesucristo es victorioso y en esto podemos decir o afirmar que Jesucristo pudo decir misión cumplida. He hecho la tarea, así como lo expresó Pablo, he cumplido, he terminado la tarea. Jesucristo dijo misión cumplida, totalmente hecha la tarea, vencimos, podríamos decir. Séptima frase, y que está muy ligada a este consumado es que Jesucristo esboza y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este lo encontramos también en capítulo 23 de Lucas. Jesucristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Leímos en el capítulo de Mateo, capítulo 27, donde dice que la tierra se estremeció totalmente, el velo se rasgó de arriba abajo, la separación totalmente, lo que nos permite entender que Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Ya no tengo ningún intermediario. Ya no tengo que acudir al sacerdote como lo hacía el pueblo judío para encontrar la voluntad de Dios. No, Jesucristo permitió ahora acercarnos al Padre y ahora estoy más unido a Él. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que está mostrando ahí. Por tanto, ahora yo confío, yo creo en Jesucristo y creo que cuando yo muera, no voy a quedarme en ese ataúd y frío, sino que mi espíritu va a partir a la presencia del Señor, así como lo ha hecho el Espíritu de Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y confío en Jesucristo, en que Él hace esto posible. Siempre que Jesucristo hace promesas, que hace pactos, Él las cumple. No lo dude, mi hermano. Él cumple su palabra. Nosotros somos los que torcemos la palabra del Señor. En esta frase de Jesucristo podemos afirmar que Jesucristo murió en paz, muriendo en paz. Recapitulando todo lo que tenemos, lo que hemos hablado, entonces quiero invitarles a que entendamos que Jesucristo empieza siempre desde lo externo hacia lo interno, desde lo de afuera
hacia lo más cercano. Jesucristo empezó a mirar al mundo, a los que estaban muy lejos, a los que estaban azotándole, maltratándole, incluyendo a los buenos, pero empezó a mirar el mundo. Empezó a cerrar ese círculo, mirando al individuo, mirando a la familia, pensando en Dios y por último estaba pensando en sí mismo. Ese es el servicio, mis hermanos, cómo nosotros lo vivimos, cómo lo sentimos. ¿Será que el servicio lo hacemos nosotros desde nosotros hacia afuera? Jesucristo nos enseña que el servicio es desde afuera hacia adentro. Primero pensando en los de más allá, pensando en los otros, pensando siempre en el bienestar de las otras personas y por último, pensando en nosotros. No nos podemos ir sin reflexionar y preguntar que después de comprender o entender un poco más estas palabras que Jesús nos dejó en la escritura, preguntarnos si esas frases que leímos, que las estudiamos, qué compromiso generan en nosotros al entender ya la proclamación del Evangelio. ¿Será que nos genera un compromiso mayor al que teníamos o dejamos ese compromiso que teníamos? ¿Entendemos ahora que nuestro compromiso es hacia afuera y no hacia adentro? Un compromiso que debemos cambiar, que debemos mejorar, debemos perfeccionar. Espero que haya sido de edificación estas 7 palabras que nos dejó el Señor y les invito nuevamente, mis hermanos, a que en esta noche inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a Dios por su sacrificio. Amado Rey y Padre Celestial, nuevamente esta noche dándote toda la gloria y la honra a ti, Padre, porque tú la mereces. Gracias por ese sacrificio enorme que tú hiciste, Señor, porque tú nos quitaste, Señor, ese peso inmenso, Señor, ese castigo tan cruel que íbamos a recibir, Señor. Tú lo quitaste, Señor, por amor, por misericordia. Tú te colocaste ahí y tú sufriste todo esto, Señor, para mostrarnos que todavía hay salvación, que todavía hay amor y que ese amor debemos demostrarlo los unos con los otros, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos acceder a esa salvación, tener vida eterna y por creer, por tener la certeza de que vamos a estar contigo cuando se acerque ese día de estar en tu presencia, Señor. Seguimos clamándote a ti, Señor, por la restauración del mundo, clamándote a ti por la restauración de nuestras familias, por la provisión, Señor, por todos nuestros hermanos que están contagiados en el mundo, Señor, para que tú les puedas restaurar, para que tú les puedas mejorar en su salud, Señor, para que tu palabra pueda llegar a todas estas personas. Pedimos por todos nuestros hermanos que están a la distancia, por todos nuestros familiares, Señor, por todas nuestras necesidades, porque entendemos que tú las escuchas, que tú estás obrando en cada una de ellas, Señor. En esa cruz tú diste tu vida, Señor, para darnos salvación, para darnos vida eterna, Señor. Y qué gozo y qué privilegio poder decir que tú ganaste, Señor, que tú venciste en esa cruz, Señor. Gracias, Padre, porque tú eras el único que podía hacerlo, que tú venciste en esa cruz. Nosotros humanamente no lo hubiéramos hecho, Señor. Gracias nuevamente, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Nuevamente, mis hermanos, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar conectados en estas redes. Nos vemos mañana nuevamente a partir de las 7 de la mañana para ver otro tema especial que el Señor Jesucristo quiere mostrarnos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón. Mañana 7 de la noche nos vamos a conectar. Muchas bendiciones, que compartan en familia y nos vemos mañana si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga. Muchos besos, mis hermanos. Chao, chao.